Sí, muchas gracias a Jorge, y muchas gracias a la producción y muchas gracias al doctor Simón, al titular de Fiscalía de Estado. ¿Cómo le va? Buen día. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo está usted? Bien, ¿cómo le va? Bien, muy bien. Bueno, primero vamos a destacar que habíamos quedado hace algún tiempo atrás de buscar una respuesta justamente desde Fiscalía de Estado para que el doctor Carlos Simón nos ilustrase, nos dijese y diera respuestas a inquietudes, inclusive algunas denuncias que ha habido por varios temas, porque no es un solo tema. Y como seguramente las oyentes y los oyentes recordarán, en nuestros pedidos y en nuestros tickets, podríamos decir tickets públicos, 148, no hemos obtenido las respuestas, pero sí el fiscal de Estado cumple con su palabra y está aquí con nosotros para conversar sobre algunos temas, sobre los alcances que tiene esa fiscalía y sobre algunas cuestiones puntuales como es algunas determinaciones que ha dado Fiscalía de Estado ante denuncias. Por ejemplo, esta presentación que se hizo ante la Fiscalía de Estado de parte de ciudadanos, entre ellos un ex miembro de la Corte Suprema de Justicia de Mendoza, el doctor Alejandro Pérez Gualde, en relación a Portezuelo del Viento, que se llama técnicamente aprovechamiento multipropósito. Recordamos que esto tuvo primero una observación porque fue una licitación en donde hubo un solo oferente y luego por el tema de el monto y de la reducción del monto. ¿Podríamos charlar un poco sobre esto, doctor Simón? Sí, con todo gusto, a disposición para evacuar las dudas y charlar sobre el tema. Bien, seguramente la inquietud que tuvieron quienes hicieron la presentación y que podemos acompañar a aquellos que entendemos que una obra de esa magnitud y que tenga solamente, más allá de que sea conformado por una UTE, o sea, por una unión transitoria de empresas, la obra más importante que pueda lograr Mendoza, nos generaba más que inquietudes algún tipo de suspicacia, porque entendíamos que debieron ser muchos los interesados. Sin embargo, algunos especialistas señalaban que en la licitación las exigencias estaban hechas casi como para que solamente pudieran participar algunos, como es el caso de la empresa Pescarmona. Miren, en primer lugar, yo voy a compartir la inquietud de que haya un solo oferente para una licitación tan grande. No es lo conveniente, sin lugar a dudas, pero tengo que remarcarle que no es de ninguna manera ilegal, que nuestro régimen legal, el que se aplica a este proceso, permite al Estado, y específicamente a la persona del señor gobernador, decidir si adjudicarla aunque haya un solo oferente o no. Y en esto es distinguir el rol que tiene el fiscal de Estado. O sea, a mí no me toca reemplazar las decisiones que la Constitución le da al gobernador, sino controlar su legalidad. Inclusive más allá de que a mí me pueda gustar un poco más, un poco menos. En mi trabajo es eso, es ver que lo que se haga está en el marco de la ley, y la verdad es que no es ilegal proceder eventualmente a una adjudicación con un solo oferente, como tampoco sería ilegal si decidiera tirar abajo la licitación. Esto es una facultad que el gobernador tiene y que se lo da la Constitución. Eso es lo primero para remarcarle desde el lugar de Fiscalía. En lo segundo que usted dice, de que estaba previsto el proceso licitatorio de manera tal que era difícil que se presentara otro oferente, le tengo que aclarar que de todas las presentaciones que hemos recibido, que fueron muchas, cuestionando el proceso, eso no fue cuestionado por nadie. A ver, ni por ninguno de los ciudadanos que se presentó, ni se ha presentado otra empresa a decirlo. No encontramos elementos que digan que realmente no se podía presentar otro grupo empresario. Por supuesto, tenía que tener la entidad tal, digamos, el tamaño empresario tal que pudiera hacer la obra. O sea, era una exigencia alta, sí, pero no desproporcionada para la obra más grande de la historia de Mendoza, una obra de $1.000 millones. Así que en este aspecto no tengo ningún elemento para decir que la licitación haya estado armada para evitar que se presentaran otros. Claro, la verdad es que no lo tengo y nadie tampoco me ha aportado ningún elemento en ese sentido. Es lógico pedir, si uno va a encargar que te hagan una obra de $1.000 millones, que las empresas tengan un patrimonio grande, que tengan una trayectoria en el tema, y en Argentina hay muchas empresas que están en esta situación. De hecho,
según yo sé, en las reuniones que hubo previa a la apertura, se presentaron otros interesados que después no hicieron ofertas. Y ninguno cuestionó que hubiera elementos en la licitación que le impidiera participar. ¿Sí? Esto para dejar en claro estos dos temas que usted dice. Sobre el primero, claro, bueno, por eso, no es lo más conveniente un solo oferente, pero no es ilegal. Claro, bueno, por eso es importante conocer el rol, conocer cuáles son las facultades que tiene, en este caso, usted como fiscal de Estado, y en el caso específico de Pescarmona, que no se hayan hecho presentaciones, probablemente tiene que ver en realidad con una aceptación de carácter político de gran parte de las empresas y de las industrias, porque claramente en algunos de los articulados señala algunas cosas que prácticamente le falta poner que uno de los requisitos es que se llame IMSA, porque la cantidad de experiencia que piden y de la actividad, que no es actividad tampoco muy común, y obviamente que en Argentina no hay otra empresa que pueda hacerlo, y seguramente con la calidad. No estoy cuestionando las condiciones y las capacidades que puede haber tenido Pescarmona, digo simplemente que según señalaban algunas personas que sí conocen, pero que no se quisieron oponer, estaba hecho muy a corsé de las posibilidades que tenía Pescarmona. Pero pasando esto, es interesante que sepamos como sociedad, y para eso también estamos nosotros, para que ustedes, quienes ocupan lugares relevantes, nos indiquen, nos señalen cuáles son los alcances de sus actividades, que en este caso, entendemos, es el contralor máximo del Poder Ejecutivo, básicamente, ¿no? Sí, el alcance que tiene Fiscalía es controlar la legalidad de la actuación. Específicamente respecto a lo que dice, había una exigencia a los oferentes, y era que tuvieran experiencia, entre otras cosas, precisamente en hacer la capacidad de armar las turbinas para una presa de ese tamaño. Ese requisito es absolutamente razonable. Mire, piénselo de esta manera: si va a construir precisamente una presa hidroeléctrica, no pide experiencia en construcción de escuelas o experiencia tanto en construcción de rutas, sino lo que va a pedir, entre otras cosas, es la experiencia en construcción de turbinas hidroeléctricas. No eran muchas las empresas en Argentina, sí hay muchas en el mundo que podrían haber competido. Ahora, ese requisito no es que esté armado como se plantea para IMSA, pero sí para empresas que tengan la experiencia que tenga IMSA, y eso es razonable. O sea, yo en mi casa no contrataría, no sé, un plomero para que me arregle la electricidad, sino que buscaría a alguien que sepa de electricidad. En este aspecto, ese requisito es necesario que esté. No puede adjudicársele la obra más grande de Mendoza a una persona sin experiencia, específicamente en lo que es la obra. De todos modos, si alguien tiene un cuestionamiento específico que pueda acreditarlo, que pueda presentar a la Fiscalía, mire que hemos recibido decenas de presentaciones. Doctor Simón. Una me ha dicho esto. Por ahí no hay que tomar siempre lo que se habla en los cafés. Es bueno que un ciudadano, como ha pasado, venga y presente su denuncia. Claro. Doctor Simón, Emilio lo saluda. Buen día, Emilio, ¿cómo está? Bien, en primer lugar quería agradecerle, sabemos que es un hombre ocupado, pero sabemos también que pocos funcionarios acceden a contestar el requerimiento de la prensa, así que le agradecemos por eso, que usted se prestara a este diálogo. Yo quería preguntarle concretamente cuántos pedidos ha recibido, cuántos pedidos de investigación o cuántas denuncias, cuántos expedientes sobre este caso puntual, si usted se acuerda, si nos puede decir eso. Mire, no recuerdo el número preciso, pero supera la decena de presentaciones. Tendría que ponerme a sacar cuenta en este momento. ¿Y son más o menos todas del mismo tenor o se complementan unas con otras, son distintas? Muchos se superponen en los planteos, y mire, se los podría agrupar los planteos a grandes rasgos en los que han cuestionado el proceso licitatorio, sobre todo por el oferente único, y los que han cuestionado el precio y después han cuestionado la rebaja del precio. Están los que han planteado que hay una crisis hídrica y que por lo tanto la obra no debería hacerse porque no va a haber agua suficiente. Esto es de carácter ambiental, en realidad. No sería un buen negocio, digo, que no daría un retorno suficiente para semejante inversión, y que esa inversión podría destinarse mejor a otra cosa. Y esa evaluación, sería a grandes rasgos el tenor de las denuncias. Perfecto, muchas gracias. En esa evaluación, justamente, en esa que hay algunos que han interpretado que esta obra realmente estaba pensada para otra época, y por lo cual el repago, como se denomina, no va a ser beneficioso
ni la generación de energía va a alcanzar a propósito de los caudales de agua y algunas cuestiones que tienen que ver con el cambio climático. ¿Eso se pudo evaluar desde Fiscalía? Sí, sí. Mire, personalmente le comento que los temas que más me preocupaban pasaban precisamente por la crisis hídrica. Si estamos enfrentando claramente una disminución de los caudales de los ríos de montaña. Esto fue específicamente planteado, cuestionado, y nos lo respondió DEMSA como organismo técnico. Fueron respuestas bastante complejas que hemos estudiado y que hemos recibido inclusive nuevas presentaciones contra esta contestación de EMESA, perdón. Aquí yo le tengo que decir que a mí me queda una preocupación remanente y que esto se lo he transferido al señor gobernador por escrito de una conclusión de Fiscalía de Estado. Existe la posibilidad de que hayan dificultades en el llenado de presa, ¿sí? Según EMESA, si tuviéramos un derrame menor, esto es un poco técnico, pero a ver, lo acordado en Coirco es que cuando el río tenga un derrame superior a 3.000 hectómetros cúbicos, todo ese excedente puede usarse para llenar la presa. Sí. ¿Sí? Lo cierto es que en la serie más larga de estudio, lo normal, lo habitual, en la gran mayoría de los años, es que se supere eso. Pero en las últimas décadas, lo que ha ocurrido es que cada vez menos pasa, que se superan los 3.000 hectómetros cúbicos. Este es un punto que no es para desestimarlo, esto se lo hemos transmitido al gobernador por escrito, y entendemos que él debe evaluar con mucha cautela si va a tomar el riesgo de avanzar en la obra. Claro, y en esto, doctor Simón, discúlpeme, porque usted dice que contestación, permítame este último punto, sí. Porque es lo más importante, que es una contestación muy técnica de mesa y que sostuvo que existen las vías para que si el caudal no alcanza esa cantidad, se pueda renegociar en Coirco el cupo para llenar la presa. El caudal. Claro. Esto está en manos del gobernador, ha sido expresado por escrito, trasladando la preocupación de Fiscalía de Estado, y aquí es donde tengo que volver a decir, a mí no me toca reemplazar al gobernador, solo controlar la legalidad de lo que hace. La decisión política la toma aquel que fue votado precisamente para tomar esa decisión, y yo no corresponde que lo reemplace, sí que marque claramente los riesgos que puede estar asumiendo, y esto está hecho por escrito en la conclusión de Fiscalía. Claro, está bien, pero y a propósito le pregunto, porque en las consultas a EMESA, que es la empresa provincial de energía, esta que se creó hace relativamente poco, hará 7 años aproximadamente, en la gestión de Francisco Pérez, obviamente que trabaja afín al Estado, en este caso al gobierno provincial, por lo cual probablemente si es únicamente ella, esta empresa, quien hace una evaluación de las posibilidades del caudal, la respuesta va a ser para que se continúe con el proceso. ¿Ha habido consultas a otras entidades? Ha habido consultas a otras entidades, pero miren, aquí en defensa de EMESA, los datos técnicos y los análisis técnicos que hace EMESA y que me trajeron todas las presentaciones son coincidentes, es decir, no hay una discusión de la situación que ha pasado en los últimos 70 años ni en los últimos 10 años. No hay discusión y EMESA admite la existencia del riesgo de que el derrame del río no alcance los 3.000 hectómetros. Es decir, no ha habido aquí un ocultamiento ni algo tendencioso, porque esta parte es muy técnica. Y en esto es cuestión de números, y nadie difiere en cuáles son los números, la cantidad de agua que ha habido. Después, en futuro, uno podrá tomar una evaluación u otra. En esto es clave, pero lo estadístico, digamos que coinciden con otros organismos. Sí, coinciden, además con todos los denunciantes también. O sea, coinciden en los números. Todos dicen, sí, el río se ha comportado de esta manera, todos reconocen que no hubiera alcanzado, en la mayoría de los últimos años de esta década, que pasó, que no hubiera alcanzado los 3.000 hectómetros que necesitamos para retener agua conforme lo acordado. Lo que dice Mesa es que aunque eso no pase, existen mecanismos para renegociar en Coirco y conseguir ese caudal. Esto es un riesgo importante que está marcado por escrito en el marco de lo que Fiscalía se pronunció. Digo, claro, porque imaginemos que está todo perfecto. Imaginemos que eso ya queda en manos inclusive de la pericia
política ante el COIRCO, cosa que Mendoza no ha demostrado nunca, porque el COIRCO nunca ha tenido una actitud, nunca en este último tiempo, una actitud muy benevolente ni de mucho consenso con Mendoza, por lo cual es un riesgo bastante grande. Y pasando a otro tema, doctor Simón. Exactamente, ese es el riesgo, y ese riesgo está admitido, digo, explicado por Mesa, y Mesa explica cómo renegociando bajo ciertos términos razonables no habría peligro. Lo cierto es que, como bien dice, implica un proceso de negociación todavía que eventualmente, si sigue la situación de crisis hídrica, hay que volver a llevar a cabo, y esto el gobernador lo tiene que saber. No deja de ser la decisión del señor gobernador en el marco de que es legal tomarla. Mire, hay 11 leyes de la legislatura además que lo respaldan. Es decir, los poderes políticos, aquellos que fueron votados por los mendocinos, todos han estado de acuerdo en este planteo, en avanzar con Portezuelo. Ariel. Ahora, no hay que ocultar los riesgos que esto implica. Eso es lo que Fiscalía dice. Esto es legal, perfecto, pero implica riesgos, y esos riesgos hay que asumirlos. Antes de cambiar de tema, Ariel, una pregunta muy cortita para el doctor Simón. Si usted considera, doctor, que está terminada la discusión o los planteos que han llegado a la Fiscalía, si esto ya han sido finiquitados o esto puede seguir. Hay un par de aspectos que todavía estamos profundizando, específicamente los términos de esta renegociación, así como los términos de las tarifas que eventualmente se puedan acordar por la energía. Son los dos puntos que todavía no están cerrados, en gran parte porque implica que todavía el gobierno tiene que llevar a cabo una serie de acciones hacia el futuro. Doctor Simón, y volviendo y rescatando esto que decía usted de manera tan didáctica, de esto de que uno, si tiene problemas de agua, llama a un plomero y no llama a un electricista, que tiene que ver con el sentido común. A la sociedad, a parte de la sociedad, y obviamente al periodismo, que estamos incluidos en esto, nos llamó la atención y nos genera enorme suspicacia el hecho de que una oferta, una propuesta de $1.023 millones, insistimos en que es la obra más importante en cuanto a dinero que pueda hacer Mendoza, en la historia de Mendoza, esto de la rebaja del 23%, siendo el único oferente, usted entenderá que por sentido común no hay alguien que no sospeche, porque si uno en la casa de uno viene el plomero y le dice le cobro 10 y uno le dice no, pero hace una rebaja y pasa a cobrarle 80, uno dice me estaba robando. Mire, la verdad, a ver, esto es hipotético porque hoy la oferta no es de 1.023 millones. Ahora, si la oferta hubiera sido de 1.023 millones y se hubiera mantenido en ese precio, Fiscalía entiende que eso hubiera cruzado un límite de lo razonable, porque era muy superior a lo que se había presupuestado. Esto es hipotético porque no es lo que está pasando. Claro. No nos pronunciamos nosotros sobre el precio hasta que llegó con la rebaja. Ahora sí, como usted dice, 1.000 millones, y yo creo que era un precio absolutamente exagerado. Ahora producen una rebaja de 23%. Primero, esa rebaja es en favor del Estado. O sea, mal puede Fiscalía decir no, es ilegal y no le acepto que me rebaje el precio, bajo ningún aspecto. O sea, es conveniente para el Estado, mi trabajo es defender mi patrimonio, y una rebaja así es legal y es conveniente. Lo segundo es que ahora tiene que desagregar esa rebaja, porque lo que presentó básicamente fue una carilla diciendo bajo el precio. Voy a bajar el precio, pero no desde cuándo, claro, ni cómo, digamos, ahora, ni qué cosas. Ahora lo que ha tenido que presentar y que está en análisis, que esto todavía no ha llegado a Fiscalía de Estado, es el desagregado de eso. O sea, que esto no implique que ha cambiado la oferta, que hay cosas que iba a hacer que ya no va a hacer. O sea, esto todavía no ha llegado a Fiscalía y esto va a ser analizado. La rebaja tiene que ser sobre la misma oferta. No es que, bueno, ahora si pero te hago esta partecita no te la hago y en esta te bajo la calidad. Eso no sería aceptable. Claro, por eso digo la duda que tenemos como sociedad, es decir, que la rebaja es absolutamente razonable y de sentido común la duda. Sí. Ahora, como bien decía usted en el mismo ejemplo, si le digo no, es muy caro, no, ahora bueno, le cobro 20% menos, yo no lo voy a rechazar. Y yo, no, por supuesto, dependiendo del patrimonio del Estado, no voy a decir no podemos aceptar esa rebaja. Lo que sí quiero es que me aseguren que me van a hacer el mismo trabajo que me ofertaron y que lo van a hacer con la misma calidad. Bien, perfecto. Emilio. Bueno, otro de los temas que seguramente tiene en cartera y quizás asiduamente pueden llegarle discúlpeme, presentaciones. Voy a salir del tema. Hay una cuestión que me gustaría agregar de Portezuelo, que también no
no la ha planteado, me parece que para completar las ideas importantes en esto para los oyentes, no puede faltar. Es que también hay que reconocer que existen riesgos de acciones judiciales que todavía están pendientes en Corte de la Nación, que han ido a pedir que no se haga la obra. Sí. Esto existe también y es posible que pase. No podemos tener ningún tipo de certeza si va a pasar o no, pero no podemos ignorar la posibilidad. En esta Fiscalía de Estado lo que ha pedido es que antes de adjudicar y de firmar contrato, se ponga expresamente que la provincia no va a pagar costos si se detiene la obra por cuestiones ajenas a la provincia. Es decir, no por una decisión nuestra de Mendoza, sino por cualquier otro motivo, una orden judicial o lo que sea, que no vamos a gastarnos la plata de la obra precisamente en los costos ociosos que se produzcan por esto. ¿Sí? En esto el oferente tiene que asumir ese riesgo, saber que esto puede pasar y tiene que asumirlo. Ese es otro dato también que hace importante, claro, a esta obra y que la hace compleja en su proceso de adjudicación, que todavía no ha llegado. Claro, porque además el tribunal que resuelve nos excede a todos, ¿no? El tribunal decide eventualmente, si la Corte de la Nación decidiera ordenar la suspensión, y no se puede seguir con la obra. Hay que suspenderla. Lo que no podemos es perdernos la plata precisamente mientras está suspendida, o sea, perder plata sin hacer la obra. Esto es lo que expresamente hay que prever en los costos. Perfecto, bueno. Le decíamos que entre los muchos temas que hay, otro de los temas muy sensibles tiene que ver con el ecoparque, esto que para nosotros es simplemente un título, porque la verdad que no sabemos de qué se trata. Ya hace 6 años que al menos lo prometieron, ya hace 6 años que cerraron el zoológico, el antiguo zoológico. Y vinculado a eso, el tema del contrato de limpieza con el parque también. Claro, que son dos temas distintos, aunque vinculados. Pero de la misma zona, digamos, del barrio, para hacerlo sintético. Sí, a ver, respecto al ecoparque, lo primero que le marcaría en eso es que en una primera instancia, cuando empezaba la gestión que estaba en su momento a cargo de esto, a trabajar esa idea, Fiscalía pidió que no se sostuvo que no se podía transformar el proceso de lo que era nuestro zoológico en un ecoparque sin una ley que lo avalara. Es decir, no era una decisión de ese tamaño, una decisión que pudiera tomar el Poder Ejecutivo por sí mismo, porque no implicaba cambiar a lo mejor un cantero de lugar o una jaula o un animal. Claro, era una decisión. Modelo que estaba consagrado en una ley. Si la legislatura decidía avalar esta idea de eliminar el zoológico para pasar a un ecoparque, decisión que es netamente de nuevo política, mientras estuviera hecho por ley, es decir, por los representantes del pueblo que han sido votados para tomar estas decisiones, iba a estar avalado. El proceso se detuvo hasta que esa ley estuvo. Esa ley salió y una ley avaló este proceso de transformar nuestro tradicional zoológico en un ecoparque. Mire, hay una frase que yo repito mucho y es que no todo lo que no me gusta es ilegal o inconstitucional. ¿Qué le quiero decir? Yo, como fiscal de Estado, puedo estar o no de acuerdo con el cambio de modelo de zoológico a ecoparque, pero no es mi trabajo. Digo, ese trabajo, el tomar la decisión de cuál es el modelo, es de la legislatura y el Poder Ejecutivo. Luego viene que lo que se haga en el marco de legalidad. ¿Sí? Y que se cumpla lo que se legisló. Es algunos descuidos y mucha demora. ¿Sí? No ilegalidades, pero sí hemos visto demora en ejecutar esta decisión legislativa. Y sobre eso hay el incumplimiento de una norma. Desconozco jurídicamente cómo se lo puede imputar, pero bueno, además también volvemos al sentido común, 6 años sin que alguien sepa, porque además hay un secretismo importante. Desde Fiscalía de Estado seguramente han podido ingresar al lugar y saber en qué condiciones están los animales, algo que el resto de la sociedad no puede hacer. Mire, no solo lo hemos hecho desde Fiscalía, hemos hecho inspecciones oculares en conjunto con las autoridades y con denunciantes que se han presentado, a los cuales se les ha invitado a que nos acompañen a hacer las inspecciones oculares fundamentalmente de toda la zona del parque y todo su estado. Respecto a los animales del zoológico, la ley en su momento que dictó la legislatura autorizó a que fueran donados a distintos parques zoológicos, a otras entidades, y se ha ido haciendo. Por Fiscalía han pasado muchos de estos casos que han sido en cumplimiento de la ley. Casos que han sido muy renombrados, como llevar un mono a una reserva natural en otro país, o ahora la discusión del elefante,
Todo esto se ha ido haciendo en el marco que la ley autorizó, que fue donar a todos los animales. De nuevo, no todo lo que a mí pueda gustarme o no gustarme es ilegal. Lo mismo. No, entendemos, pero por ejemplo, ocurrió la muerte del hipopótamo y el Estado provincial básicamente no informa qué es lo que ocurre. No sé hasta dónde es el alcance de Fiscalía de Estado para que, por ejemplo, se cumpla la ley de transparencia, la ley de derecho de acceso a la información, que no la cumple. En ese tema nos han la atribución de ver que se cumplan los pedidos de informe de acceso a la información pública no es de la Fiscalía de Estado, es de la Oficina de Ética Pública e Información Pública. Esa atribución que en su momento Fiscalía la tomó de oficio, sin ley, considerando que era un derecho, que aunque no haya ley que lo diga existe, por ley de la provincia se creó este organismo que es la Oficina de Ética e Información, y a ese organismo le han dado todo el seguimiento de acceso a la información pública. Claro, pero si no cumple esa oficina, no sería yo nosotros quien debemos contestar si no cumplen. Emilio, por favor, la última pregunta, porque... Sí, bueno, no. Queda preguntarle parque, ¿no? sobre este tema del zoológico, si le parece que la intervención de la Fiscalía ha concluido o si esto sigue en controversia. No, mire, con parque y zoológico, trabajando esto como todo un tema, aunque tienen dos aristas distintas, sí. Está fijada una inspección ocular, que no tengo presente si se ha reprogramado la fecha para estas próximas semanas, y con parque, con las inspecciones oculares que se hicieron, como lo digo, en conjunto con los denunciantes, se constató ciertos descuidos y lo que se hace es un seguimiento, pidiendo los informes periódicos de ver cómo eso se va arreglando. En el parque efectivamente ha habido descuido. Esto está claramente acreditado. El argumento fue la falta de personal y de instrumentos y de herramientas que tenía el Ejecutivo. Puede argumentar cualquier cosa, pero esto debía ser corregido y lo que se está haciendo es un seguimiento. Y en esto en general, cuando un denunciante se presenta a Fiscalía, lo suele invitar a participar del proceso de seguimiento, es decir, ponerle en la mano los informes que recibimos, invitarlos a acudir a las inspecciones oculares. El problema, Simón, acá es que en general pareciera que es un mecanismo que está ya constituido en dejar aparentemente en la desidia o en la falta de presupuesto de personal que decaiga un espacio del Estado para luego tener argumentos para o privatizarlo o darlo de baja o cambiarle el sentido. Y esto es preocupante. Nos quedan muchos temas, doctor Simón. Lo invitamos a que pronto nos atienda de nuevo y poder seguir conversando, si a usted le parece. Sí, con mucho gusto. Con mucho gusto podemos seguir charlando estos temas, varios otros, dentro de los problemas de agenda. Ahora, de hecho, tengo que irme a la legislatura volando, que me están esperando. Bueno. Pero sí quedo a disposición para que sigamos conversando esto. Espero, sobre todo en Portezuelo, que hemos conversado un buen rato, haber transmitido claramente, digamos, la posición de Fiscalía, la consideración de que si bien no hay ilegalidad, sí hay situaciones aquí que implican riesgos para la provincia. Bien, muchas gracias, doctor Simón, y espero que vaya porque está el tema del presupuesto, ¿no? Allí estamos viendo.